A través del manga y anime hemos visto muchos tipos de poderes y habilidades que se han hecho icónicas en este artístico mundillo lleno de referencias. Lo que nos reúne el día de hoy es un tema de conversación sobre estos icónicos poderes que trascienden a su obra y se quedan más en la historia del medio. Hablamos de la expansión de dominio en el anime de Jujutsu Kaisen, y el Bankai, forma definitiva de los Shinigami en el anime de Bleach. Para adentrarnos en la comparativa, debemos entender qué son estos poderes primero. Empecemos por el Bankai, siendo más fácil de explicar. Cada Shinigami en Bleach tiene una espada o mejor dicho una Zanpakuto, que manifiesta sus poderes espirituales de Shinigami. Estas Zanpakuto no manifiestan todo su poder permanentemente. Para manifestar su poder en su totalidad la espada pasa por dos estados de liberación, siendo el primer estado de liberación, el Shikai, donde la Zanpakuto muestra su verdadera forma y manifiesta mejor sus habilidades, y la segunda, liberación, el famoso Bankai, donde la espada muestra el máximo de sus habilidades, así como su diseño final. Ya entendiendo lo sencillo que es el Bankai, pasemos a la expansión de dominio de Jujutsu Kaisen, que viene siendo la manifestación de una zona donde los poderes del usuario y habilidades son maximizados o de lleno manifiesta nuevas habilidades. Esta zona tiene su diseño propio según cada usuario y sus propias reglas, pero existen dos tipos de reglas. Primero, las reglas de cualquier expansión de dominio, como el golpe certero, donde cualquier ataque que haga el usuario acertará en el blanco sí o sí, y el hecho de que cada expansión de dominio tiene un nivel de fortaleza, por lo que si ocurren dos expansiones de dominio, la más fuerte es la que se manifestará, haciendo pedazos la expansión de dominio de su adversario. Ya pasando al segundo tipo de reglas, hablamos de las reglas que manifiesta el usuario por su habilidad, como en el caso de Yuta Okkotsu, en su expansión de dominio llamada amor verdadero y mutuo, puede manifestar un campo lleno de katanas, donde la regla es que cada katana posee una técnica de las que Okkotsu ha copiado, y puede usar esta técnica al tomar la katana, pero Okkotsu no sabe qué técnica usará hasta que tome una katana y lo vea por sí mismo, siendo esta una regla personal de su dominio. Y ahora bien, ya que hablamos de las reglas de las expansiones de dominio, empecemos con esta comparativa. El Bankai y la expansión de dominio son similares en una cosa. Las dos tienen que ver con la manifestación de un poder ligado al espíritu del usuario. El Bankai de la Zanpakuto del Shinigami, siendo la cúspide del poder Shinigami, y en Jujutsu la expansión de dominio que es la cúspide del poder de la hechicería, siendo una manifestación de un poder ligado al alma del usuario. En ambos casos se necesita entrenamiento intenso y tiempo para alcanzarlos, y siendo ambos igual de peligrosos en sus respectivas series, lo cual no es casualidad porque Heiya Akutami es un gran fan de Tite Kubo. También se pueden encontrar algunas otras similitudes en el manga de Jujutsu Kaisen relacionadas a la inspiración que tenía Heiya Akutami por la gran obra que es Bleach. Por ejemplo, tenemos el diseño y naturaleza de las maldiciones, que es muy similar a los Hollow de Bleach, siendo ambos seres monstruosos que nuestros protagonistas deben exterminar para mantener a salvo a la sociedad. En Bleach, los Hollow son almas que se corrompen después de su muerte y terminan vacías, convirtiéndose en un temible monstruo que intenta llenar el vacío existencial con almas humanas, mientras que en Jujutsu, las maldiciones nacen de las emociones negativas de las personas, siendo manifestaciones de la negatividad humana y por ende seres que existen de forma natural en ese universo. El diseño artístico de ambos es similar si lo observamos bien, aunque los Hollow son más característicos por el uso de su máscara. En el caso de los arrancar y las maldiciones de grado especial, también hay similitudes, siendo los arrancar evolución de los Hollow tras arrancarse la máscara y adquirir poderes similares a los de un Shinigami gracias al Ogyoku, y las maldiciones de grado especial siendo manifestaciones de los sentimientos negativos hacia algo en concreto, como los volcanes por ejemplo, que han provocado miles de tragedias a lo largo de la historia, dando como resultado una maldición extremadamente poderosa que es capaz de dar problemas a nuestros protagonistas. Y si analizamos el diseño de ambas, notaremos que hay similitudes bastante claras, teniendo en su forma anterior diseños monstruosos, gigantes o retorcidos y ahora adaptando a una forma humanoide y en ambos casos siendo superiores en poderes y técnicas, pero debo aclarar que esto no se trata de una copia o un plagio. Muchos mangaka toman de inspiración otras obras para realizar las suyas, teniendo múltiples similitudes a lo largo de esta, y en otros casos más descarados existen parodias al respecto. Por ejemplo, en un episodio de Bloodlust veremos al protagonista zombie Staz usar una técnica que podría decir que es similar al Kamehameha de Goku, pero se trata de la misma técnica, con el mismo nombre. En este caso no es solo una referencia, sino más bien una parodia que intenta darnos una sorpresa humorística. La tercera similitud que pude encontrar en ambas obras, se trata del villano principal, que en ambos casos ha planificado la vida del protagonista desde su nacimiento, manejando los hilos de la trama de acuerdo a sus planes, siendo Aizen el personaje que inspiraría al gato de un solo ojo para la creación de su villano, Kenyaku, tratándose de un hechicero maligno de la antigüedad que consiguió vivir muchísimos años gracias a su técnica maldita que le permitía cambiar de cuerpo con otra persona. Ambos buscaban alterar el orden actual de las cosas a su manera. Aizen buscaba superar los poderes de un Shinigami y los Hollow para reemplazar eventualmente al rey espiritual y gobernar la sociedad de almas, Hueco Mundo, y el mundo humano a su manera, mientras que en Jujutsu Kaisen Kenyaku buscaba eliminar el muro que detenía a las maldiciones actuar a sus anchas, siendo este muro el hechicero más fuerte de la actualidad, Satoru Gojo, quien mantenía el mundo de la hechicería en paz con su sola existencia.
Al removerlo del escenario, Kenyaku podría completar su plan de unir a Tengen con la humanidad y dar nacimiento a la maldición suprema. En ambos casos estos villanos amenazan directamente la estabilidad de sus mundos, y han planificado la vida del protagonista hasta cierto punto, siendo que la mayoría de sucesos importantes de la trama principal es en realidad parte de sus planes, y sin mencionar que ambos protagonistas son en parte como experimentos de estos villanos. Esto también sucede en otras obras como en Chainsaw Man, siendo que la villana principal de la primera parte, Makima, en realidad está planificando cada cosa que sucede en la parte 1 desde el momento que conoce al protagonista, aunque no es totalmente similar ya que Aizen y Kenyaku tienen que ver con el protagonista desde su nacimiento. Los tres son similares en esto de influir en la vida del protagonista para completar sus planes. Recordemos que Makima buscaba controlar el poder del demonio motosierra para eliminar varias cosas de la existencia misma, como la guerra, el hambre, siendo similar igualmente en su objetivo de cambiar el orden establecido en su respectivo mundo. Otro ejemplo de villano similar sería Uchiha Madara del anime Naruto, quien en el anime de Naruto planifica una serie de sucesos que ocurren antes del nacimiento del protagonista, y es responsable indirecto de la mayoría de tragedias que ocurren en la serie, todo esto para garantizar su resurrección y lograr el Tsukuyomi infinito, una técnica que atraparía en un sueño eterno a la humanidad con el objetivo de lograr la paz. Si bien esto también cambia el orden establecido en su mundo, los objetivos de los cuatro villanos son bastante diferentes, pero el cambio que buscan causar en sus respectivos mundos es total, y esto sin mencionar que son los típicos personajes que dicen tener todo planeado desde el comienzo, todo es parte del plan, y así se vuelven memorables para el espectador, quien queda en shock ante las impactantes revelaciones que estos villanos maquiavélicos muestran a lo largo de la historia. Retomando el tema de las expansiones de dominio y el Bankai, ambas técnicas presentan variaciones en cuanto a lo que ofrecen, siendo que algunos Bankai como el de Ichigo potencian habilidades físicas del usuario, mayor velocidad, mayor fuerza, mayor alcance de técnicas y un aumento del poder base, revelándonos durante los sucesos de la batalla en Karakura contra Aizen y sus arrancar que Ichigo poseía en su modo Bankai 2 veces el poder de un capitán, siendo una pieza clave para detener a Aizen ya que era el único que no había caído en la técnica de su Zanpakuto. También están los Bankai que manifiestan habilidades muy poderosas y útiles, como Senbonzakura Kageyoshi, que tiene la capacidad de dividir su espada en múltiples hojas con el aspecto de pétalos de flores, moviendo estos pétalos a gran velocidad siendo útiles para el ataque y la defensa. Pero está claro que dicho Bankai sería inútil si generamos un enfrentamiento hipotético contra Sukuna, que al expandir su dominio, podría hacer picadillo al capitán en cuestión de segundos con una cantidad absurda de cortes que ni Senbonzakura Kageyoshi podría contrarrestar. Pero algunos Bankai como el de Unohana, que tiene la capacidad de regenerar automáticamente las heridas similar a la técnica inversa pero más efectiva, incluso la apariencia de su Bankai es similar a la expansión de dominio. Una gran cantidad de sangre brota de su espada inundando todo el lugar, pero esta forma ambiental es la manifestación del verdadero poder de su Zanpakuto. Minatsuki diría que Sukuna tendría problemas si tomamos en cuenta su habilidad con la espada, su rapidez y su regeneración constante gracias al fluido sanguíneo presente en el ambiente. Unohana no se detendría ante los cortes que la alcanzarían mínimamente, y considerando su velocidad usando el Sunpo, técnica velocista de los Shinigami, en un descuido podría generar una herida fatal en el Rey de las Maldiciones. Lo mismo podríamos decir de Aizen, quien usando a Kyoka Suigetsu podría alterar los sentidos de Sukuna, dándole un ataque fatal que lo deje fuera de combate, pero sin duda alguien que podría detener a Sukuna sería nada más y nada menos que el propio Yamamoto. Con su gran daño en área provocado por las llamas alguien como Aizen no tiene mucho que hacer, y si tomamos en cuenta el poder destructivo de su Bankai diría que es un resultado bastante obvio. Pero si en lugar de Sukuna el oponente de estos últimos tres fuese Mahito seguro tendrían problemas, porque su habilidad mutación pasiva le permite deformar todo lo que toque, incluso puede modificar la forma de su propio cuerpo. Además, para dañar a Mahito el ataque realizado en contra de él debe afectar directamente su alma, de lo contrario no sufrirá daños y reconstruirá su cuerpo al más puro estilo de Majin Buu. En este apartado creo que Mahito es débil ante los Shinigami, que son espíritus en realidad y no pueden ser vistos por humanos comunes y corrientes. Los ataques de un Shinigami impactarían directamente en el alma, pues se trata de un ataque espiritual, por lo que cualquier Shinigami tendría oportunidad de dañar a Mahito. Pero la misma situación es a la inversa, Mahito podría deformar a cualquier Shinigami, incluso sus poderes podrían afectar las Zanpakuto, arruinándolas y dejándolas inservibles para el combate, por lo que un combate de cualquier Shinigami contra esta maldición, la victoria sería de quien logre dar el golpe primero, y si Mahito decide usar su expansión de dominio, sería un insta-kill para cualquier Shinigami. En el caso de Yamamoto acabaría con Mahito muy fácilmente, con el inmenso daño en área creo que lo cocinaría como un pollo a la brasa, pero estamos hablando de un líder Shinigami, ya tratándose de un Shinigami más abajo en la escala, existiría una batalla más equilibrada. Puedes imaginar a Mahito pelear con Ichigo, quien sería capaz de burlar su técnica con pura velocidad usando su Bankai. Al usar el Getsugatenso le causaría gran daño a su alma, entonces puedes imaginar a Mahito usando a los amigos de Ichigo para presionarlo. Así es, como sucedió con Yuji Itadori, para eventualmente ser erradicado por un Ichigo, si decides terminarlo a tiempo. De lo contrario, sufriría una deformación mortal debido al dominio de Mahito. Ya para concluir, opino personalmente que ambas técnicas, la expansión de dominio y el Bankai, son icónicas técnicas que han quedado marcadas en el género del shounen,
por lo que no puedo decir que una es mejor que la otra. Lo que sí puedo decir es que si generamos un enfrentamiento hipotético entre ambos poderes, están bastante equilibrados. Un hechicero usando la expansión de dominio puede poner a un Shinigami en aprietos, y viceversa, y no hablemos de cuál es mejor porque, eso ya es cuestión de gustos personales, por lo que podrías escoger cuál es la mejor para ti, y si hablamos de su influencia en la obra, ambas están igualadas. Sin estas técnicas, tanto Bleach como Jujutsu Kaisen no serían lo que son ahora. Con esto llegamos al final del vídeo. Dime, ¿qué te pareció? ¿Te han gustado las comparativas entre diferentes anime? Si es así, regálame tu suscripción y dame un like, me ayudarías bastante con esa pequeña acción. Ya sin nada más que agregar, me despido, adiós.